Hay una línea silenciosa que divide la luz de la sombra, una línea que no se ve, pero se siente, que no siempre aparece en los grandes actos, sino en las pequeñas decisiones cotidianas, en ese momento exacto en el que tu bondad ya no aguanta, en el que tanto dar, tanto sostener, tanto tragar, se convierte en un nudo, y ese nudo, si no se mira, si no se honra, si no se nombra, se transforma, se endurece, se quiebra y toma una nueva forma. No es maldad lo que nace al principio, es cansancio, es hartazgo, es esa sensación profunda de haber sido bueno por demasiado tiempo, hasta olvidar de ti mismo, de haber dicho sí cuando querías decir no, de haber perdonado para no perder, de haber amado a costa de tu dignidad. Y llega un momento en que algo dentro de ti se rompe, pero no se rompe hacia afuera, se rompe hacia adentro, y ahí, en esa ruptura silenciosa, empieza a gestarse otra cosa, una rabia que arde sin explotar, un desprecio que se disfraza de distancia, un cinismo que antes no existía. No te vuelves malo de golpe, te vas perdiendo lentamente, vas desconfiando del amor, dudando de la empatía, cerrando el corazón para proteger lo que ya no supiste cómo cuidar, y desde afuera nadie entiende, porque sigues sonriendo, sigues funcionando, pero por dentro algo ya no es igual, algo que antes era suave, ahora es duro, algo que era entrega, ahora es defensa, y esa transformación, si no es mirada con verdad, se convierte en sombra, no la sombra que da miedo, la que engaña, la que te hace creer que solo te estás protegiendo cuando en realidad ya no sabes cómo volver a confiar. Este no es un video sobre el bien y el mal, es un susurro a esa parte de ti que se cansó de ser bueno cuando nadie cuidaba tu bondad, que se endureció no por frialdad, sino por desilusión, que se apagó para no volver a ser usada. Pero dentro de esa sombra todavía hay una llama, todavía hay algo vivo, algo que no quiere vengarse ni castigar, solo quiere ser visto por ti, para que no termines siendo lo que juraste nunca ser, para que tu bondad, en lugar de quebrarse, pueda transformarse en sabiduría, en firmeza, en amor propio, sin dejar de ser luz, mas aprendiendo a no apagarse más por nadie. Ser bueno en un mundo que no sabe sostener la bondad duele, duele más de lo que se dice, más de lo que se ve, porque no se trata solo de hacer el bien, se trata de hacerlo incluso cuando no lo reconocen, no lo valoran, no lo devuelven. Y tú que creciste creyendo que amar era dar sin medida, que cuidar era callar tus necesidades, que ser bueno era desaparecer para que otros brillaran, terminaste fragmentado, sonriendo por fuera, exhausto por dentro. La herida de quien siempre fue bueno no sangra con escándalo, sangra en silencio, en la soledad que aparece después de haber estado para todos, menos para ti, en la tristeza inexplicable que sientes cuando nadie nota tu esfuerzo, en esa culpa enredada que aparece cada vez que intentas poner un límite, pero el miedo a decepcionar te hace ceder otra vez. Es una herida invisible, pero constante, que va desgastando tu luz hasta convertirla en sombra. Simone Weil hablaba del sufrimiento que nace de cargar con el dolor de los otros sin tener un espacio para el propio. Y tú lo sabes, porque llevas años sosteniendo lo insostenible, porque te acostumbraste a ser el fuerte, el disponible, el que entiende. Pero ¿quién te sostiene a ti? ¿Quién te escucha sin pedirte que seas el de siempre? ¿Quién te permite no estar bien sin sentirse traicionado? A veces la bondad se quiebra no por falta de amor, sino por falta de reciprocidad, porque hasta la flor más noble se marchita si nadie la riega, porque hasta el alma más generosa necesita sentirse cuidada, y cuando eso no ocurre, cuando das hasta vaciarte, aparece una sombra, no para destruir, para avisar, para recordarte que ser bueno no puede significar anularte, que cuidar a los demás no puede significar olvidarte de ti. Tal vez no estás roto, tal vez solo estás agotado de ser bueno en un mundo que confundió tu luz con debilidad, y tal vez, solo tal vez, ha llegado el momento de aprender a ser bueno contigo, a cuidar tu propia ternura, a poner límites que no son muros, sino refugios, porque la bondad verdadera no se sacrifica, se honra, se protege, se sostiene. Y si aún duele,
es porque algo en ti sigue esperando ser visto. Por ti, primero por ti. Hay una rabia que no grita, pero quema, que no golpea, pero deja marcas. Es la rabia de haber sido ignorado justo cuando más necesitabas ser visto, de haber mostrado tu parte más delicada, más humana, más sincera, y recibir a cambio indiferencia, rechazo, desdén. Esa rabia no nace del rencor, nace de la herida, de una ternura ofrecida que fue maltratada, de una bondad mal interpretada como debilidad. No es que querías algo a cambio, es que esperabas humanidad, un reflejo mínimo de lo que entregaste, un gesto de cuidado, una escucha real, una mano que no te usara. Pero cuando diste y nadie cuidó lo que diste, algo dentro de ti cambió. Empezaste a contener la ternura, a dudar de tus impulsos más puros, a endurecerte sin querer, porque esa rabia, silenciosa y contenida, empezó a tomar forma, a veces en forma de frialdad, a veces en sarcasmo, a veces en un cansancio que no logras explicar. Gabor Maté dice que muchas adicciones, muchas autodefensas, nacen del dolor no reconocido. Y tú, que fuiste bondadoso hasta sangrar por dentro, aprendiste a disfrazar esa rabia para no asustar, para no decepcionar, para no perder. Pero todo lo que no expresas te transforma, todo lo que callas se acumula, y esa acumulación no desaparece, se convierte en sombra, en maldad inadvertida, en un daño que no se nota, pero que se repite. No eres malo por estar enojado, no eres oscuro por haber sentido rencor, eres humano, y esa humanidad necesita espacio, no para justificar actos destructivos, sino para reconocer que tu rabia tiene un mensaje, que detrás de ella hay dolor, y detrás del dolor hay vida, vida que aún quiere confiar, que aún quiere sentir sin miedo, que aún quiere amar, sin que eso se convierta en una herida nueva. Tal vez la clave no es negar esa rabia, ni disfrazarla. Tal vez es sentarte con ella, escucharla, ver qué parte de ti aún llora por no haber sido cuidada. Porque cuando la rabia se reconoce, deja de envenenar y se convierte en fuerza, en claridad, en un llamado a que no vuelvas a entregar tu ternura donde no será respetada. Porque tu ternura no es frágil, es sagrada. Y esa rabia es el guardián que te está pidiendo que la protejas mejor, desde ahora, desde ti. No todos los actos oscuros nacen del deseo de hacer daño. Algunos nacen del agotamiento, de haber sostenido tanto amor sin retorno, de haber sido comprensivo incluso cuando dolía, de haber perdonado una y otra vez hasta perderte en el intento. Y llega un momento en que esa luz, tan pura, tan entregada, se cansa, y al cansarse, no desaparece, se tuerce, se repliega, se endurece. La sombra que emerge no se nota al principio, es sutil, te vuelves más distante, más sarcástico, más impaciente. Ya no confías como antes, ya no das como antes, pero no porque ya no sientas, sino porque algo en ti aprendió que sentir sin cuidado duele demasiado. Entonces aparece esa sombra silenciosa que no destruye, pero enfría, que no grita, pero aleja, que no odia, pero ya no ama con la misma pureza. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, y esa sombra, si no la reconoces, empieza a actuar por ti. Tomas decisiones que no entiendes, te conviertes en alguien que antes te habría dolido conocer, pero no lo haces por maldad, lo haces por defensa, porque tu luz, cuando no es protegida, busca formas alternativas de sobrevivir, y a veces sobrevive disfrazándose de dureza. La transformación no es inmediata, es un proceso, un tránsito, una caída lenta hacia una versión de ti que ya no cree. Pero incluso en esa sombra hay verdad, hay algo que necesita ser visto, no para culparte, sino para liberarte. Porque cuando comprendes que esa dureza no nació del odio, sino del dolor, puedes empezar a suavizar sin traicionarte. Puedes volver a mirar con ternura sin abrir heridas antiguas. Puedes volver a confiar, pero distinto, con más conciencia, con más raíz. La luz que se cuida no se apaga, la luz que se honra no se quiebra, y tal vez esa sombra que ahora te habita no es una señal de que fallaste, sino una oportunidad para transformarte, para aprender a amar sin sacrificarte.
para volver a dar sin volver a perderte. Porque incluso la sombra puede volverse maestra si tienes el valor de mirarla a los ojos y escuchar lo que vino a decirte. Hay un momento, casi imperceptible, en que la bondad comienza a transformarse, no porque dejes de ser una buena persona, sino porque dejas de creer que serlo vale la pena. Cuando has dado demasiado sin ser cuidado, cuando has ofrecido comprensión y has recibido indiferencia, cuando has amado sin ser visto, la bondad se agota, pero no se extingue, se transforma, toma otras formas, más densas, más frías, más reactivas. Esa transformación no ocurre porque te volviste malo, o rencoroso, o vengativo, o cínico, o egoísta, o frío, o cruel, o vengativo, o injusto, o cerrado, o duro, o ajeno, o inalcanzable, o mudo, o impenetrable. Esa transformación ocurre porque tu bondad quedó sola, porque no hubo reciprocidad, porque no hubo espacio para que tú también fueras sostenido. Y lo que no es sostenido, se cae. Lo que no es cuidado, se contamina. Incluso lo más noble, la bondad maltratada, no desaparece. Se esconde detrás de máscaras de autosuficiencia, de frases que ya no dicen lo que sientes, de actitudes que te protegen, pero también te alejan. Y un día te miras al espejo y no te reconoces del todo, porque sigues siendo tú, pero ya no brillas igual, porque algo que era suave ahora se endureció para no quebrarse más. C.S. Lewis escribió que la línea entre el bien y el mal no pasa por naciones, ideologías o partidos, sino por el corazón de cada ser humano, y esa línea se activa cuando decides qué hacer con tu herida, si la conviertes en muro o en umbral, si dejas que te encierre o que te enseñe, porque lo que haces con tu dolor define el tipo de bien que puedes ofrecer. Tal vez tu bondad no necesita ser rescatada, solo necesita ser contenida, solo necesita que dejes de entregarla donde no hay eco, solo necesita que aprendas a dirigirla hacia donde no te vacíes, porque la bondad no debe doler siempre. A veces, la bondad más profunda es la que aprendes a darte, aunque al principio no sepas cómo, aunque al principio duela más de lo que alivia, aunque al principio solo puedas decir ya no más, porque ese ya no más también es bondad, bondad contigo, y esa es la más difícil de aprender, pero la más necesaria. Hay actos que hieren, palabras que marcan, gestos que lastiman, y detrás de muchos de ellos no hay maldad originaria, sino dolor no resuelto. Mucha de la oscuridad que vemos y que a veces ejercemos no surge de una intención destructiva, sino de la acumulación de heridas no miradas, de la rabia contenida, del vacío emocional que nunca fue nombrado, de la ternura que, por no haber sido protegida, mutó en indiferencia. La maldad no siempre llega con violencia. A veces llega disfrazada de sarcasmo, de frialdad, de distanciamiento calculado, de gestos que no destruyen del todo, pero que tampoco permiten el vínculo. Y muchas veces, quien la ejerce no se reconoce como alguien cruel, se siente justificado, siente que actúa en defensa propia, que está devolviendo lo que una vez le hicieron, y es ahí donde el ciclo se perpetúa, donde el dolor se hereda, donde la herida se convierte en patrón. Nietzsche decía que aquel que combate monstruos debe cuidar de no convertirse en uno, porque la línea entre protegerse y repetir lo vivido es delgada, porque cuando no procesas tu dolor, lo proyectas, y a veces lo proyectas justo donde no deberías, con quienes no te hicieron daño, con quienes solo tocaron sin querer una vieja cicatriz. Eso que hoy llamas maldad en ti, tal vez es una parte herida que no tuvo espacio para sanar, que aprendió a reaccionar antes que a sentirse, que se endureció no por convicción, sino por miedo. Y cuando te das cuenta de eso, no para justificar lo que haces, sino para entender desde dónde lo haces, entonces algo cambia, porque puedes elegir distinto, porque puedes interrumpir el ciclo. La verdadera transformación no comienza cuando reprimes tu oscuridad, sino cuando decides dejar de alimentarla, cuando eliges mirar con compasión esa parte de ti que aprendió a dañar para no volver a ser dañado, y le das otra opción. No para que desaparezca, sino para que se integre, para que deje de gritar y pueda al fin descansar, porque incluso la parte más dura de ti
solo quiere paz, y solo encuentra esa paz cuando por fin es escuchada. Desde el fondo, desde el cuerpo, desde la verdad, hay una dureza que parece fuerza, pero en el fondo es armadura, que se muestra firme, cortante, impenetrable, pero que solo es el eco de una sensibilidad que ya no supo cómo sostenerse. Porque cuando fuiste demasiado blando en un entorno que no te cuidó, aprendiste a endurecerte. No por frialdad, por protección, porque la ternura, sin resguardo, se convierte en herida abierta. Y la herida, sin contención, se vuelve muro. Esa dureza no nació contigo. La fuiste construyendo capa por capa, cada vez que te expusiste y no fuiste entendido, cada vez que diste algo genuino y fue ignorado, cada vez que hablaste desde el alma y nadie escuchó. Entonces callaste, cerraste, te alejaste, te volviste funcional, correcto, autónomo, pero también distante, también inaccesible, también solitario. Desde fuera pareces fuerte, pareces claro, pareces invulnerable, pero por dentro hay partes que aún tiemblan, partes que siguen esperando un abrazo que no llega, una mirada que atraviese la coraza, una voz que diga: no tienes que sostener todo tú solo, pero aprendiste a no pedir, a no necesitar, a no mostrar, porque te convenciste de que mostrarte era exponerte, y exponerte era volver a caer. Gabor Maté afirma que la desconexión es la estrategia de supervivencia más común y la más dolorosa, y tú, en tu dureza, sobreviviste, pero ahora, tal vez, ya no estás viviendo, porque no puedes sentir plenamente desde la coraza, no puedes amar desde el control, no puedes recibir cuando todo en ti grita: yo me las arreglo solo. No se trata de destruir esa dureza, se trata de reconocer que ya no necesitas vivir en ella, que puedes bajarla de a poco, que no tienes que mostrarte completo ni vulnerable de golpe. Solo necesitas empezar a recordar que tu sensibilidad no es un riesgo, si aprendes a sostenerla desde ti, no desde el otro, no desde la espera, desde una presencia que diga: ya puedo cuidar lo que soy sin dejar de sentirlo. La dureza no es tu identidad, fue tu refugio, pero todo refugio, con el tiempo, puede volverse prisión. Y tú ya estás listo para salir, no al desamparo, a la verdad, a tu verdad sin armadura, sin exceso, sin miedo, solo tú, con todo lo que aún late debajo de lo que parecía impenetrable, porque incluso lo más duro quiere volver a sentir, y tú aún puedes. Confiar no es ingenuidad, es un acto profundo de entrega, es decir, sin palabras: te dejo ver mi verdad creyendo que la cuidarás. Y cuando eso no sucede, algo en ti se quiebra, no de manera ruidosa, no de forma evidente, pero se quiebra, y esa grieta, si no es nombrada, comienza a expandirse, hasta alcanzar lugares que antes estaban intactos, lugares donde aún podías amar sin miedo, soñar sin duda, ser sin protección. La traición no siempre llega como un golpe, a veces llega como una ausencia, como una promesa no cumplida, como un abandono sutil, como una escucha que no escucha, y tú que confiaste desde un lugar limpio, puro, real, empezaste a desconfiar no solo del otro, sino también de ti, porque si te fallaron, ¿cómo no culparte por haber abierto la puerta? Ahí nace la confusión, porque te cuestionas si fuiste débil, si viste mal, si esperaste demasiado. Pero la verdad es más simple y más dolorosa a la vez. No fuiste débil, fuiste humano, y confiar es humano. Lo que duele no es haber confiado, es que el otro no haya sabido qué hacer con tu verdad, que no haya sostenido lo que le ofreciste con el alma abierta. Carl Jung hablaba de cómo el alma se fragmenta cada vez que una experiencia nos saca de nuestro eje esencial, y la pérdida de confianza es una de esas experiencias, porque no solo se rompe el lazo con el otro, se rompe la imagen que tenías del mundo, del amor, incluso de ti, y reconstruirte desde ahí requiere paciencia, requiere perdonarte por haber amado como amaste, y sobre todo, requiere decidir que no vas a dejar de confiar, pero esta vez, de otro modo, con más claridad, con más raíces. Confiar de nuevo no es exponerte igual, es elegir con conciencia,
Es sentir que ahora puedes abrirte sin perderte, que puedes mirar al otro sin cederte por completo, que tu alma, aunque fragmentada, aún puede amar, y no desde el miedo, desde la sabiduría, desde esa versión de ti que ya cayó, pero eligió levantarse más íntegra, más presente, más libre, porque cuando la confianza se reconstruye desde la verdad, deja de ser riesgo y empieza a ser fortaleza, de las que no se gritan, de las que se habitan silenciosamente, profundamente, por dentro. Tras una herida profunda, el silencio suele llegar como una especie de alivio. Ya no hay discusión, ya no hay confrontación, ya no hay palabras que duelen. Pero ese silencio, lejos de ser paz, muchas veces es contención. Una calma tensa que no cicatriza, sino que encapsula el dolor, y lo encapsula tan bien que parece que ya no está, pero está, sigue latiendo, sigue respirando, esperando un espacio para salir. El silencio después del daño no es ausencia de emoción, es saturación emocional. Es el alma decidiendo que hablar sería peor, que recordar abriría una herida que no estás seguro de poder sostener. Entonces callas, sonríes, te alejas, funcional, pero no presente, fuerte pero desconectado, en paz aparente, pero roto por dentro. Muchos procesos de autodefensa emocional se camuflan bajo ese silencio, porque es más fácil contener que enfrentar, es más fácil endurecer que volver a confiar. Pero el alma no olvida, el cuerpo no olvida, y lo que no se expresa se manifiesta en forma de insomnio, de ansiedad, de irritabilidad que no comprendes, de distancia emocional con quienes no tienen culpa, pero pagan el precio del daño anterior. Jung sostenía que lo no integrado termina proyectándose, y ese silencio que elegiste para protegerte puede convertirse, sin quererlo, en una cárcel emocional, porque te salva en el corto plazo, pero te impide reconstruir vínculos reales a largo plazo. Te protege, pero también te aísla. Por eso el verdadero acto de sanación no es romper el silencio con cualquier palabra, es elegir las palabras que nazcan del centro, de ese lugar donde ya no necesitas defenderte, pero tampoco necesitas exponerte. Es aprender a hablar sin trauma, a expresar sin culpa, a nombrar sin miedo. El silencio solo se convierte en paz cuando deja de ser refugio y empieza a ser puente. Puente entre lo que fuiste y lo que aún puedes ser. Entre la sombra que te protegió y la luz que aún te pertenece. Porque incluso después del daño, sigue siendo posible el encuentro si el silencio deja de esconder y empieza a revelar, con cuidado, con respeto, con verdad. Hay un punto del camino en que te das cuenta de que no quieres endurecerte más, que la frialdad que elegiste para protegerte también te aleja de lo que más anhelas, que esa versión de ti que no espera, que no pide, que no muestra, también dejó de recibir. Y entonces, algo en ti empieza a preguntarse si es posible regresar, no al mismo lugar, pero sí al mismo corazón, a esa bondad inicial, a esa suavidad que aún vive bajo la coraza. Volver a la bondad no es retroceder, es avanzar con otra conciencia, es amar sin entregarte por completo, es cuidar sin vaciarte, es mirar con ternura, pero también con discernimiento, porque aprendiste, porque caíste, porque ya no puedes volver a darte del mismo modo, pero tampoco quieres seguir negándote. Y ese equilibrio, aunque difícil, es posible. Eckhart Tolle dice que el poder real no se impone, se encarna, y tu bondad ahora ya no necesita probar nada. No necesita ser reconocida, no necesita ser validada. Solo necesita permiso para expresarse desde un lugar más firme, más claro, más completo, no para que los demás te comprendan, para que tú no vuelvas a confundirte entre amor y sacrificio. La nueva bondad no duele, no arrastra, no suplica, no convence, solo está, presente, serena, límpida, capaz de dar pero también de retirarse, capaz de sentir pero también de protegerse, capaz de amar sin dejar de habitarse. Quizá no se trata de ser mejor, ni más fuerte, ni más sabio. Tal vez solo se trata de recordar que tu esencia sigue intacta, que la herida no la borró, que el dolor no la venció, que la maldad que rozaste
no te convirtió en lo que temías, y que ahora, con todo lo que viviste, puedes volver a ser tú, pero distinto, más consciente, más completo, más libre. Porque volver a la bondad no es debilidad, es la señal de que tu alma sobrevivió a su propia oscuridad, y aún así, sigue queriendo amar, a pesar de todo, por encima de todo, desde un lugar donde ya no necesitas perderte, solo necesitas estar, entero, verdadero, tú. Hay procesos que no se ven, pero transforman todo. Uno de ellos es este, el momento silencioso en que la bondad se agota, y lo que nace no es maldad pura, sino una forma torcida del dolor, una defensa que ya no distingue, una dureza que ya no escucha, una sombra que fue antes que nada ternura no protegida. Pero ahora lo sabes, ahora puedes mirarte sin vergüenza, puedes reconocer que sí, te quebraste, que sí, te endureciste, que sí, a veces fuiste injusto, pero también puedes reconocer algo más grande, que dentro de ti la luz no murió, que tu bondad no desapareció, solo se escondió, esperando un lugar más seguro para volver a nacer. Maquiavelo decía que hay momentos en los que el silencio es más estratégico que la palabra, y tú, en tu silencio, descubriste verdades que antes no querías mirar, descubriste tu límite, tu cansancio, tu rabia, pero también tu capacidad de volver, de no rendirte ante la sombra, de no dejar que el dolor te defina, porque el dolor no te define. La forma en que decides sanar, sí, no necesitas pedir perdón por haberte apagado, solo necesitas decidir si ya es hora de encender de nuevo, no como antes, no para todos, no sin medida, sino con conciencia, con raíces, con la sabiduría que solo se aprende después de haberse roto, porque lo que se rompe no siempre se pierde, a veces se vuelve sagrado, y si aún dudas, si aún temes, si aún no sabes cómo hacerlo, empieza por ahí, por no forzarte, por sentarte contigo mismo como con alguien que ha pasado por mucho, por escuchar la voz más callada de tu alma, esa que aún dice, no hemos terminado, porque tu bondad, aunque se haya quebrado, no se extinguió, y hoy ya puede tomar una nueva forma, más fuerte, más libre, más viva, tan viva, que ninguna sombra podrá poseerla otra vez, porque ahora por fin es tuya, completamente tuya.